Viernes 26 de noviembre del 2021. Bienvenidos, amigos televidentes, a la emisión estelar de Telediario. Gracias a quienes nos sintonizan a través de redes sociales y a través de eltelegrafo.com.es. Les contaremos aquí las noticias más importantes de la jornada. Revisemos los titulares. Asamblea debate la reforma tributaria. El bloque oficialista pelea voto a voto para que el proyecto no sea rechazado o archivado. En nuestro tema del día descubriremos las razones de la alta deserción universitaria como consecuencia de la pandemia, según datos registrados por la CENACYT. Inician las fiestas de Quito con la ceremonia religiosa del Te Deum, el abanderamiento de la ciudad y la elección de la reina. En deportes, Ecuador pierde 3-0 con España en su primera presentación de Copa Davis en Madrid. Y en lo más destacado del mundo, la Organización Mundial de la Salud declara como altamente peligrosa la nueva variante sudafricana del coronavirus. Iniciamos contándoles que aunque al momento continúa el segundo debate para aprobar o negar el proyecto en materia tributaria en la Asamblea Nacional, la mañana de este viernes 26 de noviembre hubo varios incidentes por los que no se instaló la sesión a la hora acordada. En la siguiente nota les contamos un resumen de lo ocurrido esta mañana. Básicamente, Guadalupe Llori instaló y suspendió la sesión. Suspendo la sesión hasta las 16:30. Tomó esa decisión luego de reunirse varios minutos con asambleístas de Creo, Izquierda Democrática y UNES. Pidieron la suspensión de la sesión porque en la Comisión de Desarrollo Económico lo que menos hubo es acuerdos para definir qué observaciones se incorporan al informe final de la reforma tributaria. A eso está apuntándose en esta comisión, que se sabotee la reunión, que no haya informe y que pase esta ley por el ministerio. Asambleístas de Pachacutic y del Partido Social Cristiano llegaron con observaciones de último minuto a la Comisión de Desarrollo Económico. También debieron modificarse aquí y dejarle los gastos deducibles a estas personas, ya que se les está pidiendo arrimar el hombro. Eso complicó la aprobación del informe porque Francisco Jiménez de Creo ya había expuesto qué cambios se incorporaron en el informe final. Se redujo de 20 años a 10 años el plazo de mantenimiento de contratos en Galápagos. En cuanto a la herencia, también se restableció en parte la normativa anterior para que aquellos que están dentro del primer grado de consanguinidad sean los que tengan que responder. Un voto en contra de esta ley es un voto a favor de la desnutrición de nuestros niños. Esto tenemos que tener claro, señores asambleístas de esta mesa. No hubo aprobación del informe con los cambios. Por ello tampoco se instaló la sesión en el Pleno. Hasta ahora los legisladores no tienen un documento para dar paso a la votación. El futuro de la reforma tributaria es incierto. Lo que resta es conocer si los cabildeos que se están desarrollando hasta este momento permiten alcanzar los 70 votos para aprobar la reforma tributaria. Y continuando con el mismo tema, para la tarde de este 26 de noviembre se logró instalar la sesión para segundo debate del proyecto tributario. Minutos antes, la mesa legislativa encargada del mismo había aprobado con 6 votos a favor la propuesta del oficialismo. Sin embargo, ya en la votación en el Pleno fue negado. Con ello se conoció el informe de minoría que sustentó el legislador de UNES, proponente Carlos Zambrano, de la provincia del Oro. El artículo 22 del proyecto, donde se acogió el criterio para elevar las tarifas del régimen impositivo para la regulación de activos en el exterior. El del artículo 27, donde se recogió el criterio para conservar la reserva en la información de la declaración juramentada. El del artículo 39, numeral 13, donde se eliminó el numeral 27 para evitar abusos de los beneficios tributarios expresados en esa normativa. Con esa redacción propuesta, protegemos y salvaguardamos los beneficios contemplados para los sectores específicos. El del artículo 42, numeral 2, donde se acogió la recomendación de mantener el impuesto al pago a la herencia, y ojo, a la herencia, a los beneficiados dentro del primer grado de consanguinidad con el causante. El del artículo... En otro tema les contamos que el Gobierno Nacional retomó el diálogo con los transportistas para llegar a acuerdos y escuchar sus preocupaciones. Se mantuvo una reunión en el Palacio de Carondelet con el gremio.
La reunión fue a puerta cerrada y se dio este miércoles en el Palacio de Carondelet. El presidente Guillermo Lasso y los gremios de los transportistas se volvieron a sentar en la mesa a dialogar. Esta vez definieron cuál será la hoja de ruta para aplicar las compensaciones que durante las primeras reuniones se acordó con este sector. El gobierno lo que dice es que está establecido una hoja de ruta. Estas compensaciones habla de bajar aranceles en insumos como llantas, como aceites, como filtros y demás otros repuestos que se utilizan con frecuencia por cada modalidad de transporte. Según Napoleón Cabrera, se habló también del sistema tarifario en el transporte público. La Agencia Nacional tiene que establecer un manual de procedimientos para la implementación de las nuevas tarifas, el famoso piso tarifario que la ley manda a establecer, es decir, las bases a través de las cuales se deberán hacer ajustes tarifarios en todas las modalidades. En tanto, el gobierno prepara una respuesta a los puntos conversados con Aconaye una vez que se cumplió el plazo de 15 días que se dieron para pronunciarse respecto al precio de los combustibles. En las próximas horas no se había anunciado una reunión, lo que iba a haber era un pronunciamiento con respecto a algunas inquietudes que hubo en las reuniones, no solamente con la Aconaye, sino con algunas organizaciones sociales, y esa resolución, esas declaraciones las va a informar la ministra de Gobierno, que es la vocera y encargada pues obviamente de estos diálogos. Por lo pronto, el costo de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel están congelados. Certificar mejor y más rápido trámites en el INEN o permisos en el ARSA y otras instancias de regulación son parte de la agenda de competitividad del Ministerio de Producción. 49 empresas obtuvieron su certificación en buenas prácticas según el Instituto de Normalización. Más de 49 empresas e industrias se acreditaron con el sello de calidad INEN y la certificación de buenas prácticas, procesos de evaluación de la conformidad y metrología, utilizado por el sector industrial en la mejora de la producción de bienes y servicios, lo que ha incidido directamente en la producción nacional, dice la viceministra del Ministerio de Producción, Lorena Conans, como parte de la agenda de competitividad que lleva a cabo el gobierno. Y esto es desde la creación de una compañía, generación de un RUC, sacar los permisos, registro de empleados, absolutamente todos sus permisos, autorizaciones a través de un solo portal. El Ministerio de la Producción, a través del INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización, busca que las empresas logren un proceso de auditoría con el INEN como un soporte indispensable para el cumplimiento de requisitos de certificación de calidad, según su director ejecutivo Ralph Hassaf. Esta tiene una duración de 3 años. Pasado ese tiempo, la empresa podrá escoger si renueva el sello, lo que le permitiría participar en procesos de contratación pública y mejorar su competitividad. Ecuador dispone de 1.329 productos con calidad certificada que cumplen los requisitos necesarios. Byron Galarza, Ecuador TV. Es momento de nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que al volver estaremos en la entrevista hablando sobre varias cosas importantes. Ya volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Damos paso a Byron Galarza, quien ya se encuentra con Javier Vera Grunauer, él es viceministro de Minas, para hablar de los acuerdos mineros. Buenas noches, Byron. Gracias, Andrea. Así es, efectivamente. Luego del foro Ecuador Open for Business, donde uno de los temas más importantes que se resaltó por lo menos fue esa inversión firmada para estos contratos de inversión, el Estado ecuatoriano con 2 empresas que suman casi 450 millones de dólares. Es el primer paso. La industria minera, de los 2.000 millones que ha dicho el ministro Julio José Prado, ocupa casi el 45% de estas inversiones. ¿Dónde están? ¿Cómo vendrán estas inversiones? Y sobre todo, ¿qué facilidad dará el Estado ecuatoriano y el gobierno a través de sus instituciones, como por ejemplo el Viceministerio de Minas, para que estos trámites que requieren aprobaciones, licencias, sean efectivas y eficientes en el corto plazo, como lo ha dicho el presidente? Con nosotros a esta hora de la noche, el viceministro de Minas, Javier Vera. Gracias, viceministro. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, ¿cómo se va a ejecutar ya desde el punto de vista de gobierno la facilitación para que estas 2 empresas comiencen ya pues a hacer lo que tienen que hacer? Bueno, para poder firmarse estos contratos de inversión se tuvieron que pasar varios trámites, es decir, ya cumplen con todos los trámites necesarios para poder continuar con el trabajo.
El primer contrato o el compromiso de inversión es en Cascabel, en Imbabura, un proyecto muy grande de 430 millones de dólares. Esto va a ser para seguir explorando esa zona. O sea, recién están en zona de exploración. Exactamente, explorando en la fase avanzada ya. Se espera que para el año 2024 ya se comience la construcción de la mina. Eso va a tener una inversión de construcción que se denomina CAPEX de 2.500 millones a 3.000 millones de dólares, en el cual vienen al país a invertir. ¿Y qué metales podría encontrar allí? Cobre, yacimiento de cobre, así es, concentrado de cobre, que le puedo decir que es mucho más grande que el proyecto Mirador. Y eso va a tener un impacto positivo en la economía de la parte norte, pues Imbabura y también Esmeraldas, porque la idea es que se conecte hacia el puerto Esmeraldas. Hay un encadenamiento productivo de varios. Totalmente. ¿Cuál es el otro proyecto que se firmó? El otro proyecto se llama Cangrejos, en la provincia del Oro, en el sur. Son 36 millones de dólares en inversión. También es para exploración. En los próximos 6 años se va a invertir todo ese dinero. La compañía Lumina. La otra es la compañía Sol Gold. ¿La británicas? No, australiana es Sol Gold y canadiense es Lumina. Canadiense. Viceministro, me decía la presidenta de la Cámara de Comercio de la Minería, Cámara de la Minería del Ecuador, que en el sur, por ejemplo, el proyecto de Mirador ha generado tanto desarrollo que incluso el nivel de vida de ese sector de Moreno Santiago, creo que es Zamora Chinchipe, ha generado un cambio en la vida y de hecho es el cantón donde menos desempleo hay y hay un crecimiento, o sea, notable. Entonces se nota, y decía, ese es el ejemplo de cómo la minería es responsable si tiene un efecto encadenante en el desarrollo productivo y económico de una región. Totalmente. Y de hecho, con respecto a los tributos, ese cantón, esa zona, es la que más paga tributos en el país. Por el tema minero. Totalmente. Hay 2 proyectos importantes. Bueno, hay dos minas que ya están ahorita en producción, Fruta del Norte y el proyecto Mirador, como usted lo menciona, donde pagan tributos, pagan regalías, pagan también impuestos. ¿Cuánto recibirá el Estado hasta final de año, por ejemplo, en esos 2 proyectos, tanto en Mirador como en Fruta del Norte? Alrededor en regalías, impuestos, etcétera, puede ser en todo el sector minero unos 200 y pico millones de dólares, pero lo importante es que la exportación serán de 1.600 millones. Hay que pensar no solamente en lo que recibe el gobierno, sino todo lo que genera en la zona del trabajo, pues el de la tienda, el de la ferretería, el que hace el transporte. Esos son unos beneficios tangibles. Un encadenamiento productivo. Exactamente. Viceministro, una de las cosas que siempre se quejan los grandes inversionistas, sobre todo, es que los trámites y la burocracia es todavía engorrosa. Los certificados de la ARCH, de esta Agencia de Regulación y Control Minero, los certificados ambientales, que son súper importantes para operaciones mineras, que le pegan, vamos, al Ministerio del Ambiente, que no es su competencia, pero es parte de Secretaría del Agua, etcétera, etcétera, sin hablar de los permisos locales de los gobiernos autónomos. ¿Cómo desde el gobierno central y de su viceministerio tratar de empujar de mejor manera para que esto se agilice, más allá de esa famosa ventanilla única de inversiones que ha creado el Ministerio de Producción? Todo esto aquí nace del decreto ejecutivo 151, donde están las políticas públicas del sector minero claras. Ahí están las reglas claras en el sector, los procesos transparentes. Y estamos haciendo reducción de trámites. Eso es importante. El presidente... ¿Cuáles? ¿Nos podría explicar algunos? Bueno, trámites como poder regular las concesiones o los permisos. Estamos trabajando justamente con el sector privado, con un financiamiento para poder agilitar y crear un software, un programa. ¿Que para hacer todo en línea? Sí, estamos trabajando esto con la Corpey. Y esto va a ser muy importante para el Ministerio del Ambiente. Es decir, estamos trabajando transversalmente con el Ministerio del Ambiente, porque como usted bien dice, si es que damos concesiones futuras y no tenemos arreglado este problema de los trámites y los trámites que están reprimidos de hace muchos años, ¿no? Años. Hace muchos años. No es problema de este gobierno. Sí. Es lo un arrastra tema de trámites que lo arrastra de 2017. De muchos años. Lo que estamos haciendo es
es viendo cómo se puede, de forma inteligente, con los sistemas informáticos, dar facilidad en los procesos. Viceministro, ¿y cómo podría afectar estas concesiones y estas operaciones mineras con estos diálogos que tiene el gobierno con el sector indígena, sobre todo que ha sido súper radical en decir no a los proyectos mineros? Porque ellos dicen que contamina las fuentes de agua, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejar estos dos, el desarrollo minero versus también estos compromisos que el gobierno tendrá que adquirir con el sector indígena? Bueno, los recursos naturales son del Estado. No son ni usted, ni mío, ni de cualquier persona. Son del Estado, del país. Y el gobierno está dispuesto a conversar. Está la consulta previa, pues informada. Eso es un derecho de las comunidades en el entorno tienen la influencia. Lo que tenemos que definir dónde están ubicadas. Mientras está definida la cancha, todo se puede conversar y solucionar, ¿no? ¿Verdad? Eso es un derecho pues, adquirido, no lo estamos negando, pero que quede claro que estos recursos naturales son del Estado. No cambian las metas del ministerio en cuanto al tema minero. Las metas están definidas. La minería es un motor para la economía del país y lo va a seguir siendo. Estamos hablando de la transición ecológica, la transición energética. Sin minerales no podemos hacerlo. Así es. Sin el cobre no podemos. Por eso hay tanta demanda mundial, ¿no? Exactamente, y esto va a seguir. En el mes de abril del 2020 tiene un valor el cobre, si no me equivoco eran $5.000, ahorita está en 10.000, es decir, 2 veces ha subido en un año. Y esto se va a incrementar. Por supuesto, el litio, todos. 3 veces más en los próximos 10 años. Se utilizan para hacer baterías, dispositivos eléctricos, y el presidente tuvo una reunión con los embajadores mineros, que se llaman, que está liderado por la Embajada de Canadá. Y ellos le indicaron que el potencial geológico de Ecuador es muy grande. Perú comenzó la minería en el año 2000. Chile comenzó en los 90s. Nosotros estamos comenzando en el 2020. Tenemos una proyección impresionante y lo que queremos hacer es darle a nuestros nietos, en realidad, un país minero responsable. Viceministro, estoy contra el tiempo, pero quiero agradecer, muy gentil. A usted, gracias. El viceministro de Minas, Javier Vera. Vamos a la pausa. Andrea Orbe regresará de la pausa con más información, sobre todo noticias del mundo y, por supuesto, los deportes. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. 19:27. Continuamos con más información. El 1 de diciembre se abrirá la frontera con Colombia y los requisitos para cruzar son el carnet de vacunación con las 2 dosis o una prueba PCR negativa. Además, el Ministerio de Salud informó que se hará una campaña bilateral de vacunación para quienes no se hayan inoculado. Para luchar contra el crimen organizado. La República, Guillermo Lasso y su homólogo Iván Duque informaron que la frontera entre Ecuador y Colombia se abrirá este 1 de diciembre. Paul Pérez Saavedra, coordinador zonal 1 de salud, nos explica que quienes estén interesados en cruzarla desde ambos lados deberán cumplir con los siguientes requisitos: llevar su carnet de vacunación con ambas dosis o una prueba PCR negativa. Que las personas porten el carnet de vacunación con 2 dosis de inmunidad de cualquiera sean de estas vacunas, de cualquiera, sea AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, pero que tengan las 2 dosis. ¿Sí? Se tiene previsto que el día de la reapertura se realice una campaña de vacunación para quienes no hayan sido inoculados. El Ministerio de Salud cuenta con 15.000 dosis de la vacuna CanSino. Pérez nos explica por qué se administrará esta vacuna. Estas vacunas son unidosis, obviamente se van a utilizar monodosis por el hecho de que probablemente les veamos una vez y no los podamos volver a ver una segunda ocasión para
para la dosis de refuerzo. Es por eso que vamos a usar monodosis con CanSino en toda la zona de frontera, las personas que no están vacunadas. Además, nos explicó que la zona 1 de salud se encuentra preparada en casos de que exista un repunte de contagios. Sin embargo, ante la situación, nosotros como Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos estamos preparados en el primer nivel y en segundo nivel de atención por la eventualidad de que haya un repunte de casos ante esta situación. El Ministerio de Salud se reunió esta tarde para coordinar los detalles de la reapertura de la frontera y la campaña de vacunación que se inaugurará con un evento desde Ipiales. Manuela Bedón, Ecuador TV. Ahora les contamos que 20 instituciones educativas estarían con deterioro muy grave en el distrito Monte Sinaí, en Guayaquil. Así lo confirmó la ministra de Educación, María Brown, quien explicó el plan que se tiene para restaurar los establecimientos. El Ministerio de Educación presentó un plan de contingencia específico para las unidades educativas que se encuentran en Monte Sinaí, en Guayaquil. Según la ministra de Educación, María Brown, se hizo un diagnóstico de la situación de la infraestructura educativa de la zona 8, que contiene a los cantones de Durán, Guayaquil y San Borondón, con un total de instituciones educativas con infraestructura en deterioro de 42. No obstante, Monte Sinaí sería la localidad con mayor número de daños, con 37.752 estudiantes matriculados. Es por el deterioro de estas infraestructuras que se ha determinado la relevancia y la importancia de tener el diseño conjunto con el Ministerio de Vivienda y de Hábitat y Vivienda, el MIDUVI, para poder tener una intervención integral. El plan que se presentó incluye dos opciones. La primera, construir 5 unidades educativas en 5 terrenos y albergaría 4.500 estudiantes por 2 jornadas con una inversión de más de 11 millones por cada infraestructura. La segunda alternativa es construir 3 unidades más grandes de 3 hectáreas por cada una, que albergarían 7.560 estudiantes con una inversión de casi 14 millones de dólares. El ministro de Vivienda asegura que ya se buscan los espacios adecuados para el efecto. Hay un terreno muy grande de 7.5 hectáreas que dentro de la planificación fue cedido al municipio y que podría servir como para uno de estos centros educativos de mayor envergadura. Y de ahí el resto de terrenos, según tengo entendido hasta ahora, no tienen el área de 2.5 hectáreas, pero podríamos hacer una variación del plan. El plan está programado para hacerse en fases y se tiene previsto culminar con él en 2024. Mientras tanto, los alumnos tendrían un plan pedagógico para que se garantice su continuidad en clases. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y 6.847 docentes obtuvieron su nombramiento definitivo a través del concurso de méritos y oposición Quiero ser maestro 7. La ministra de Educación, María Brown, realizó la entrega simbólica. 6.847 docentes obtuvieron su nombramiento definitivo a través del concurso de méritos y oposición Quiero ser maestro 7. La ministra de Educación, María Brown Pérez, realizó la entrega simbólica en el marco de los 6 meses de gestión al frente de esta cartera de Estado. No me cansaré de seguir invitando a los estudiantes a que continúen abrazando sus sueños y sigan utilizando todo su ser para investigar, aprender, descubrir, replantear, divertirse, jugar y devorar el mundo, porque cuentan con un gobierno que trabaja por su bienestar. Tenemos un camino largo que recorrer, pero estamos ahí para hacerlos juntos y de su mano. Luchen por alcanzar sus metas, por cumplir su plan de vida. Hoy, a 6 meses de haber asumido la cartera de educación, ratifico mi compromiso con ustedes, con la sociedad y con la educación. Este reconocimiento agradezco, porque es un reconocimiento a 25 años de trayectoria educativa, trabajando como ustedes, como docentes, con malas noches, planificando, con sueño, a veces afrontando la adversidad, pero los sueños se cumplen, trabajando con esfuerzo,
con sacrificio, con responsabilidad. El Ministerio de Educación había habilitado la plataforma Educa Empleo para que aquellos docentes del régimen Sierra Amazonía que ocupaban las partidas de un ganador del Quiero Ser Maestro 7 se postularan a nuevas vacantes. Las personas que ganen una partida de nombramiento provisional o contratos ocasionales a través de este proceso serán notificadas a partir del 27 de noviembre y se incorporarán el 1 de diciembre del presente año. Andrea Orbe, Ecuador TV. Y hoy en nuestro tema del día con Manuela Bedona hablaremos sobre la deserción universitaria, una problemática que abarca varios ejes desde lo social, económico, cultural y sanitario. Las cifras de los últimos años se incrementaron en un 8% desde el inicio de la pandemia por COVID-19 y el Estado con las instituciones de educación superior se encuentran en la lucha de disminuir estas cifras. Muchas gracias. Saludos a todos. Una de las problemáticas invisibilizadas dentro de la educación superior en el país ha sido la deserción universitaria. Hasta marzo del 2020 era de un 22% de los estudiantes, pero debido a la pandemia y el fuerte impacto social y económico, esto se incrementó a un 30%. Hoy les contamos sobre la deserción universitaria. La deserción es el resultado de varios factores externos e internos que afectan a los estudiantes universitarios. Hasta marzo del 2020, el porcentaje de deserción del total de alumnos matriculados era del 22%. Un año más tarde, esta cifra subió al 30%. Según nos cuenta Mónica Burbano, coordinadora de monitoreo e información del Consejo de Educación Superior. Toma en consideración a todos los estudiantes matriculados en las universidades y escuelas politécnicas del país a partir del 18 de marzo del 2020, fecha en que se decreta por primera ocasión el estado de excepción por la pandemia, y hasta el 31 de diciembre de 2020. Se obtiene que la tasa de deserción por el periodo de pandemia fue aproximadamente el 30%, ya durante el periodo señalado. Este indicador es significativamente mayor a la tasa anual de deserción entre los años 2019, tomando los meses de enero a diciembre, y 2020, que fue del 22%. Entre los principales factores que influyen a la deserción está la falta de orientación vocacional hacia los estudiantes, los cuales abandonan la carrera por falta de motivación, la falta de recursos económicos al perderse miles de plazas de trabajo y la falta al acceso a herramientas tecnológicas. El porcentaje de población que usa Internet está alrededor del 55% y también tenemos una población vacunada de casi el 60%. Y obviamente requieren los estudiantes mucho tiempo, mucha dedicación y por ende recursos. Por este motivo, muchos estudiantes tuvieron que pasar del ámbito privado al público, como nos explica el doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador. Ocurre lo mismo en el escenario del conjunto de las universidades, porque el impacto de la pandemia en las economías familiares está obligando a una movilización del ámbito privado al ámbito público. Flexibilidad de horarios, facilidad de cambio de centro de estudios. Lo que se ha conseguido con esta guía, ¿no? Que es una guía de medidas de bioseguridad, alrededor de 70 planes de universidades y escuelas politécnicas y 30 planes de institutos para que las universidades ya vayan retomando con seguridad todo lo que hacen. La variante predominante en la deserción durante la pandemia ha sido por la falta de trabajo. Poco a poco se han ido normalizando las actividades por la pandemia, sin embargo las universidades aún no retornan al 100%. La crisis económica, social y sanitaria perjudicó en especial a las personas de escasos recursos. Por más que se buscaron estrategias de parte de las instancias educativas para adaptar las clases, esto excluyó a muchos por falta de acceso a herramientas tecnológicas. De un día para otro, todos los estudiantes de todos los niveles pasaron de la presencialidad a la virtualidad. Lorena Araujo, directora general de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, nos cuenta que desde el 2017 la universidad ha ido creando estrategias para combatir este fenómeno multicausal que aborda tres grandes causantes: los individuales, sociales estructurales y factores institucionales. Muy pocos estudios empiezan a mirar la importancia. Como uno puede entender, cuando uno habla de educación superior, todo el mundo habla del acceso a la educación superior. Sin embargo, poco se ha analizado sobre la eficiencia, los programas de acompañamiento, las estrategias y estructuras para permitir que un estudiante que en condiciones de desigualdad, ¿no es cierto?,
con altas brechas educativas, con escasos procesos de orientación vocacional, pueda permanecer, continuar y titularse dentro del sistema educativo. Las instituciones educativas tuvieron que de manera emergente salir con un plan de estudios y adaptarse a esta modalidad. La POSE activó diferentes sistemas de ayuda para sus estudiantes de manera integral, tanto emocional, económica y espiritualmente. Decidimos implementar varios programas y proyectos que incidieron en la retención estudiantil y por ende los resultados, como te señalo, para el año 2020 ya son del 79%. Diseñamos todo un plan de tutorías académicas y de acompañamiento. Se activan las distintas rutas para poder generar una solución particular y efectiva. Caterina Trujillo tiene 22 años. Luego del semestre de pandemia decidió dejar sus estudios de sociología. Los motivos fueron varios, pero entre ellos fue la falta de orientación vocacional que se hizo aún más evidente en el confinamiento. Quizás fue por el confinamiento, el miedo, el pánico a la enfermedad. Mis condiciones de vida habían cambiado. Me sentía muy frustrada. Sentía que estaba pataleando en algo que no iba a lograr nada. Caterina nos cuenta que la transición a la virtualidad tampoco fue fácil. Apenas empezó el confinamiento perdió su empleo. En casa la falta de un espacio adecuado y la consideración a la problemática no fueron de ayuda a su situación. A ella le dio COVID y recuerda que muchos de sus maestros no tuvieron ningún tipo de empatía frente a la entrega de trabajos y proyectos. Recibir clases era extremadamente cansado, aunque yo estaba sentada. El hecho de que yo haya pasado por esto no fue tomado en consideración y creo que en ninguno de los casos con mis compañeros que también se contagiaron. La deserción académica debe abordarse desde todos sus ejes para poder garantizar que el libre ingreso a la educación superior garantice una permanencia y culminación de los estudios superiores de todos y todas. Disminuir el porcentaje de deserción académica en todos los niveles formativos no es tarea fácil. Las instituciones de educación superior se encuentran realizando sus planes de retorno a la presencialidad para este 2022, con base a las normativas del Consejo de Educación Superior y se entregará al COE cantonal para su aprobación. Seguimos con más información. Muchísimas gracias, Manuela, por ese reporte. Y ahora información de última hora, amigos televidentes, y es que en la Asamblea Nacional hace pocos minutos se clausuró el pleno o el debate, en segundo debate que estaba tramitándose del proyecto a reformas tributarias calificado como económico urgente. Hubo varias votaciones dentro del pleno de la Asamblea Nacional. La primera para negar un informe de mayoría que había sido aprobado previamente por la Comisión de Desarrollo Económico. La segunda votación fue para aprobar un informe de minoría que también fue negado. Y por último, se dio votación para poder archivar a este proyecto de ley que fue también negado. Ahora vamos a escuchar un poco de las declaraciones. No, nos vamos a una pausa, amigos televidentes, pero ya volvemos con más información. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. 19 horas con 55 minutos y ahora tenemos más información. La inseguridad habría disminuido en Manabí según su gobernador Juan Francisco Núñez, aunque los ciudadanos tienen otra percepción del día a día. Lo cierto es que el accidente del radar en Montecristi y el secuestro y posterior liberación de la hija de alias Fito no representan un incremento de la criminalidad, asegura el Ejecutivo Provincial. Más de 3.000 operativos en lo que va del nuevo estado de excepción registra la provincia de Manabí, en los que participan Fuerzas Armadas conjuntamente con la policía. Según el gobernador de la provincia, Juan Francisco Núñez, los índices en comparación al primer semestre se mantienen bajo control con un índice menor, aunque reconoce que la sensación de la población aún es de temor e inseguridad. Este 2021, una disminución de un 23% si comparamos con el promedio de los últimos 3 años, lo que es las muertes violentas. En promedio, en el 2021, entre enero y agosto, existieron 19 muertes violentas mensuales en Manabí. Ya en septiembre
ese número se redujo a 11 y en octubre ese número se redujo a 7. Lo sucedido con el secuestro de la hija de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de los choneros, hace una semana en Manta, no representa de ninguna manera una constante, sino por el contrario, es un hecho casual, dice. En esos días se generó la zozobra que usted menciona. Sobre el tema del radar de Montecristi, afirmó categóricamente que no hay información oficial que hable de una bomba, artefacto explosivo o atentado, pero sí más bien un daño de tipo mecánico. Se descarta completamente el uso de explosivos. No ha existido una explosión fruto de cosas extrañas que se han generado en el radar. Ha habido un mal funcionamiento de una bomba hidráulica. Byron Galarza, Ecuador TV. Y en el marco de las fiestas de Quito se desarrollaron los primeros eventos que están en la agenda cultural del municipio. El abanderamiento de la ciudad y el Te Deum a la madrona de la ciudad. Veamos más en la siguiente nota. Este viernes 26 de noviembre del 2021 se llevaron a cabo los dos primeros eventos agendados para las fiestas de Quito. El primero fue el embanderamiento de la ciudad por los 487 años de fundación. Además, se festejó una ceremonia religiosa en la Iglesia de la Merced, donde se desarrolló el Te Deum. Varias instituciones educativas, junto con sus bandas de paz y bastoneras, desfilaron por la calle Venezuela y llegaron hasta la Plaza Grande, donde se concentraron para saludar al alcalde Guarderas. El concejal Eduardo del Pozo indicó que el embanderamiento es la oportunidad de decirles a los quiteños que saquen la bandera azul y rojo, colores propios de Quito, para colocarlo a lo largo y ancho de la ciudad, lo que demuestra y simboliza el cariño por la capital. Por su parte, a las 9 de la mañana se inició la ceremonia religiosa. Se entregaron ofrendas en agradecimiento por los beneficios y la protección a la ciudad, y el cirio pascual fue encendido por el alcalde de Quito. En estos eventos estuvo presente el alcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, el presidente Guillermo Lasso junto con su esposa y la reina de Quito, Estefanía Álvarez, y su corte. Por otro lado, la ordenanza 1634 del Código Municipal vigente dispone que todos los propietarios o arrendatarios de inmuebles, así como los responsables de edificios públicos y privados, están en la obligación de izar las banderas de Quito y del Ecuador en todas las fiestas cívicas. Y ahora nos ponemos en contacto con Manuela Bedón, que se encuentra en la Plaza de San Francisco para contarnos cómo se vive la fiesta en el pregón. Buenas noches, Manuela. Buenas noches, Andrea, amigos televidentes. Nos encontramos desde la Plaza de San Francisco en el pregón que dará inicio a las fiestas de la capital. Como podemos observar, la plaza ya se encuentra medio llena. A pesar de las lluvias de esta tarde, el aforo permitido por el COE Nacional para este evento es de 2.500 personas. A quienes estén en camino y se encuentren cerca, les recordamos que deben llevar puesta su mascarilla en todo momento y mantener la distancia del resto de los asistentes. Este 2021 se celebran los 487 años de fundación de la Carita de Dios. El municipio de Quito organizó este evento que contará con la participación de 16 artistas nacionales, entre ellos la banda municipal, Carla Canora y mucho más. Les recordamos también que se encuentran varias vías cerradas: La Rocafuerte, Venezuela, Simón Bolívar, Benalcázar y Imbabura. Si está viniendo, las vías alternas que puede tomar son la avenida Mariscal Sucre, avenida Pichincha y la calle Rocafuerte. La Plaza de San Francisco acogerá a los asistentes hasta que se llene el aforo. Felices fiestas de Quito y que viva la Carita de Dios. Andrea, continuamos contigo en estudios. Así es, que viva la Carita de Dios. Con esto, amigos televidentes, nos vamos a noticias internacionales. La Organización Mundial de la Salud anunció este viernes que la nueva variante del COVID-19, a la que llamó Omicron, es de preocupación en vista de la gran cantidad de mutaciones que presenta.
La Organización Mundial de la Salud ha nombrado Omicron a la nueva variante B11529 del coronavirus, identificada por primera vez en Sudáfrica, y ha advertido de que podría conllevar un mayor riesgo de reinfección según las primeras evidencias científicas preliminares. En la reunión celebrada este viernes 26 de noviembre del 2021, el Grupo Asesor Técnico sobre la Evolución del Virus del SARS-CoV-2 de la OMS ha calificado a esta variante como de preocupación, ya que presenta un gran número de mutaciones. Se considera preocupante, puesto que tiene un aumento de transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología del COVID-19, aumento de la virulencia o cambio de la presentación clínica de la enfermedad, o disminución de la eficacia de las medidas sociales y de la salud pública, o de las pruebas diagnosticadas, las vacunas y los tratamientos disponibles. Por su parte, países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, los países de la Unión Europea, Suiza, Israel, Japón, Kenia y Singapur suspendieron temporalmente la llegada de viajeros extranjeros desde algunos países del sur de África. Nosotros nos despedimos de la emisión estelar de Telediario, pero recuerde que lo esperamos el día lunes. Buenas noches con todos.